Ok, bueno. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es, en principio, integrales dobles. Bien, como siempre, es útil repasar / decir algunas cosas sobre el caso, en este caso, integrales en una dimensión. Por ejemplo, si nosotros teníamos acá una función f de x y miramos un intervalo de x, vamos a llamarlo AB, una cosa, una primera idea para la integral era la siguiente. Bueno, si supongamos que f está definido en un abierto de R, por supuesto contiene a este subconjunto AB, de R a R, continua, más todas las hipótesis que hagan falta. Necesarias. Entonces, si f en ese intervalo es positiva, uno tenía derecho a decir que la integral entre a y b de f era el área debajo de la curva. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Esta era como una primera idea muy intuitiva de lo que es una integral. Bueno, eso en lo que se refiere a la primera interpretación geométrica. Si uno quisiera prescindir de esa interpretación geométrica, lo que tiene que hacer es, de todas maneras yo acá escribí esto, pero nada, esto no queda claro qué es. O sea, yo te digo, esto es la integral, bueno, pero ¿qué significa este símbolo? Por cierto, ya que estoy lo digo, este simbolito, según tengo entendido, significa suma, es una S estirada, es sumar entre A y B f por diferencial de x. Bueno, esto es un resultado de una construcción a la que se le llama sumas de Riemann. Esto va a parecer muy informal, pero no es la idea. La idea es como tener una noción de dónde viene. O sea, necesariamente un poquito formal voy a tener que ser, porque si no, no puedo escribir las cosas. Pero, la idea no es ser formal por ser formal en sí mismo. Bueno, una manera de calcular el área debajo de esta curva sería agarrar acá como cintas, pedacitos rectangulares, y sumar las áreas de estos rectángulos, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, por ahí está un poco chiquito, si nosotros decimos que el ancho de estos rectángulos es muy chiquito y lo llamamos diferencial de x,
y a esta altura, que siempre queda un poquito por debajo de la curva, ¿sí? O sea, si yo hiciera un zoom ahí, yo tengo la curva y el rectangulito llegará por acá. Le va a faltar este pedacito. Pero cuanto más angosto sea este rectangulito, menos le va a faltar para pegarse a la curva, ¿no? Entonces decíamos, esto mide diferencial de x, esta altura es f de x, entonces el área de ese rectángulo yo la puedo escribir como f de x por diferencial de x. Cuando yo me paro, qué sé yo, acá, en este rectangulito, bueno, asumamos que todos los rectángulos son iguales, este mide también diferencial de x, y como acá la altura cambió, pero yo la expresé como función de x, ¿no? F de x vale una cosa acá, vale otra cosa acá, vale otra cosa acá y vale otra cosa acá. Esto sigue valiendo. De manera que yo voy a poder aproximar toda esta área que está acá sumando todas estas cosas. Bueno, si uno quiere escribir esto con un poco más de detalle, lo que tiene que hacer entonces es definir esto. Entonces, uno lo que hace es lo siguiente, agarra el intervalo AB y lo particiona. Entonces dice, bueno, supongamos que A es x0 y B lo llamo xn. Y en el medio tomo puntos intermedios, x1, x2, x3, así hasta xn. Esta es una partición partición de n términos, llamémosle. Entonces, nada, este es x0, este es xn, por acá estará x1, por acá estará x2, etc. De manera que, si son todos simétricos, yo puedo decir, bueno, la distancia entre uno y otro la voy a escribir así. Es xi más 1 menos xi para i entre 0 y n menos 1. Entonces, por ejemplo, cuando i vale 1, esto es x2 menos x1. Cuando i vale 0, esto es x1 menos x0, ¿no? Son todas iguales. Bien. ¿Qué más me está faltando? Bueno, no importa. Entonces, si yo quisiera escribir esta suma, yo podría escribir lo siguiente, más o menos, ¿no? F en un punto, vamos a llamarle XJ, en un punto intermedio por acá, por delta X sumado desde J igual a 0 hasta J igual a N, me debería dar toda esa área, toda esta área que está acá, siempre y cuando estos pedacitos sean muy chiquitos. Bueno, una manera de escribir esto es agregar acá adelante el límite. ¿Cómo lo podemos escribir? Supónganse. Sí, está bien. No hace falta. Iba a agregar otra cosa, pero no hace falta.
Esto es el límite cuando delta x, o sea, la distancia entre dos puntos de la partición, tiende a cero. Y todo esto es lo que llamamos la integral de f entre a y b, recordando que a es x0 y b es xn. Esto, por supuesto, está respecto a los libros que hacen los desarrollos muy completos, está muy, muy diluido. Hay muchas cosas que no estoy diciendo. Pero conceptualmente es esto. O sea, lo que me gusta de esta expresión, para verla por lo menos alguna vez en la vida, es que acá, por supuesto, vamos a ponerle... la partición no tiene por qué ser pareja, así que podría tomar acá que esto dependa de cada puntito. Conceptualmente esta expresión es muy buena porque te dice, bueno, esto que está acá es el área de alguno de estos. Entonces vos acá estás haciendo una sumatoria, una suma sobre todos los que tenés, y además estás pidiendo que esta distancia tienda a cero, de manera que esas cintitas sean muy finitas. Entonces fíjense, recién hablaban de series, bueno, acá hay una serie, ¿m? Y además hay un límite. A esto es a lo que se llama suma de Riemann. ¿Se entiende esto conceptualmente? Sí. No sé, algunos se pierde cuando yo escribo acá sumatoria, porque es como si yo escribiera esto, es como si yo escribiera límite cuando, por ejemplo, delta x0 tiende a 0 de f de x0 por delta x0 más límite cuando delta x1 tiende a 0 de f de x1 por delta x1 más, etcétera. Todos los que siguen hasta el último, que lo voy a llamar delta x n-1, por f, acá la suma, esto no es muy importante, pero acá debería sumar hasta n-1, si no me equivoco. F de x n-1, porque como hay una sutileza ahí, como yo estoy tomando los anchos de las cintitas, definiéndolos de a pares, siempre cuando vos llegás al borde del intervalo, tenés que tener cuidado de no pasarte de B. Pero nada, es un detalle, no importa. Delta x n-1. ¿Sí? Esto que está acá, todo esto, es esto comprimido, ¿sí? Si quieren, la sumatoria podría estar atrás del límite. Hay muchas sutilezas también de cuándo se pueden intercambiar una sumatoria y una integral. No siempre se pueden conmutar así. Pero no quiero entrar en esos detalles porque son eh, muy específicos y tienen muchas dificultades. ¿Todos se entienden? Sí. Bien. Si alguno se perdió, avíseme. Sí, sí, hasta acá voy bien yo. Buenísimo, perfecto. Bueno, entonces esta es la idea conceptual, intuitiva, eh, de primer orden de lo que es una integral. Eh,
Entonces, uno podría decirme, che, pero yo ya hice integrales y la verdad que este lío no lo vi nunca. Bueno, lo que pasa es que esta es la manera en que se define un integral, después hay métodos. En particular está el teorema fundamental del cálculo integral, que dice lo siguiente: si vos tenés f con las hipótesis necesarias, si vos calculás la integral entre a y b de una función en un intervalo, bueno, esto lo podés calcular como f de b menos f de a, donde la propiedad que cumple f, la f grande, es que si la derivás, te da la función esta que estaba acá. Dicho de otra manera, f es una primitiva. Es una función que cuando la derivás te da la función original. Entonces, no sé, por ejemplo, ejemplo tonto. Si f de x es x y el intervalo AB es el 0, 1, bueno, resulta que si vos haces la integral entre 0 y 1 de x diferencial de x, bueno, lo que tenés que hacer es encontrar algo que derivado te dé x, y eso es x cuadrado sobre 2. Y además, como lo tenés que evaluar en los extremos, fíjate, extremo de arriba menos extremo de abajo, esto resumidamente se escribe así: 1, 0. Entonces acá lo que tenés que hacer es hacer 1 al cuadrado dividido 2 menos 0 al cuadrado dividido 2. Entonces esto te da un medio. Bueno, y este ejemplo, como es muy fácil, muestra claramente si esto va entre 0 y 1. Esta es la función f de x, y es una recta que pasa por el origen. Entonces, como esta función es positiva, integrar entre 0 y 1 es encontrar esta área. Y como ustedes saben, esto es un triángulo rectángulo, y el área de un triángulo rectángulo es base por altura sobre 2. Acá la base es 1, la altura es 1. Entonces 1 por 1 dividido 2 da un medio, que es este de acá. Así que bueno, eso es básicamente... Esta es básicamente la forma en que se calcula una integral en la vida cotidiana. Cuando uno está lavando, planchando la ropa, calcula una integral así. Uno también puede usar la definición, uno puede resolver esto, puede calcular esta sumatoria, el límite, y va a llegar a este resultado, pero es poco práctico. Entonces, uno se sirve del teorema fundamental del cálculo integral, para facilitar las cosas, ¿no? No siempre se puede. O sea, esto es un teorema. Fíjense que yo acá puse con las hipótesis necesarias. Bueno, si no se cumplen las hipótesis, esto no se puede usar. En los casos que usamos en ingeniería, en física y en muchas aplicaciones, siempre las funciones suelen cumplir las hipótesis, por lo general. Y después hay métodos
métodos para integrar. ¿Por qué? Porque este ejemplo es fácil, pero hay ejemplos que no son fáciles, hay ejercicios que no te das cuenta a simple vista cómo tenés que encontrar una primitiva. Sí, esa es la desventaja que tiene esto. Fíjense que cuando nosotros derivábamos, nosotros teníamos un método muy claro y preciso para derivar. O sea, nosotros podemos derivar cualquier cosa. Yo acá les doy cualquier función y ustedes la van a poder derivar. Pero no va a pasar lo mismo con las integrales. Es como que estamos pensando todo el tiempo en, bueno, una función que derivada me dé esto. Y no hay un método único y perfecto y bien definido para hacer eso siempre. Entonces hay métodos para encarar ese problema, que a veces sirven, a veces no. Los más comunes son sustitución, ¿cómo era que se llamaba el otro? Cambio de variable. No, cambio de variable, sustitución. No me acuerdo del nombre. Por partes. Gracias. Partes. Y había otro que era el de la reducción por fracciones. Fracciones simples. Bueno, a estos 3 métodos les voy a pedir si le pueden dar una repasadita, y si hace falta, yo agrego un video o doy alguna explicación en la clase que viene, pero de todas maneras, el objetivo de este curso no va a ser que nos compliquemos con esto, porque asumimos que esto ya es conocido. Entonces, los ejemplos que vamos a ver en general van a salir sin usar ninguno de estos métodos. Este por supuesto que no, es un lío, complicarse en vano. Pero si hay que usar en algún caso alguno de estos dos, sería muy, muy sencillo. No sería algo complicado. ¿Se va a usar algún teorema, profe? ¿Cómo? ¿Se va a usar algún teorema? No entiendo la pregunta. Si se va a usar algún teorema en el integrales dobles. Igual que en el 1 se usa teoremas. Por ejemplo, ¿qué teorema? O sea, teoremas estamos usando todo el tiempo, ¿no? Si no, no podríamos hacer nada. Claro, viste va, claro. Sí. El de Barrow, el de... La regla de Barrow, decís. Sí. Pero ya sí la planteó ahí la planteó recién la de Barrow. Sí, es esto. Es esto. O sea, acá yo dije, por eso no le puse nombre a esto, porque esto es el teorema fundamental del cálculo / el teorema de Barrow. No le estoy poniendo el nombre que corresponde a todos para no detenerme tanto en los detalles. Pero sí, o sea, básicamente lo que sí vamos a usar es esto. Esto sí lo vamos a usar. O sea, tener estas cosas en claro sí va a ser importante. Y bueno, después siempre tener una tabla de integrales a mano, que por cierto, yo les voy a recomendar, ¿dónde está para poner texto? Acá. Para resolver integrales, pongan en Google Wolfram Integrals y les va a aparecer una interfaz con un rectangulito donde ustedes ponen ahí una expresión
y el tipo les da un resultado para la integral. Les digo porque ahora ya también se está dejando de usar en general las tablas. Ya uno no tiene todo en tablas porque ya lo metes en un programita y directamente te da el resultado. Y de esa manera te ahorrás tener o un libro así, o Las libros calculadoras más también chiquitos. ya Sí, tienen, algunas ¿no? calculadoras también, creo que sí. Sí, sí. A mí me hicieron comprar un libro en la UTN. Bueno, no hace falta, no se trabaja así, digamos. No la encuentro. Hay algunas integrales que son muy complicadas, extremadamente complicadas, donde sí, por ahí sabés que hay un solo tipo que en toda la historia escribió un libro para resolver esas integrales. Y ahí vas y lo mirás. Pero si no te cruzaste con esas integrales, no se justifica. En general, si ustedes están, no sé, como ingenieros, están por ahí estudiando una aplicación muy concreta y aparecen integrales muy difíciles, como que van a ser un tema en la materia, o les van a decir, bueno, vamos a dedicar 2 o 3 o una clase a resolver estas integrales, por la complejidad que tienen. Y ahí les dirán, bueno, en tal libro las pueden encontrar, pero si no, no, si no usas esto, o hay algunas tablitas muy resumidas en PDF de 2, 3, 4, 5 páginas que tienen lo que aparece en general en los cursos universitarios. Eh, Después todo depende de la aplicación. Hay hasta, en física, por ejemplo, hay integrales que hasta tienen nombre, qué sé yo, la integral de voces, por ejemplo, porque aparecen mucho en un campo de aplicación específico y tienen su complejidad, así que ya directamente se les pone un nombre. Bueno, en fin. También están las funciones, qué sé yo, las funciones de Bessel, por ejemplo. Hay de todo, hay de todo. O sea, hay tanto que no se puede decir todo, simplemente lo que hay que decir es una idea de los métodos, resolver en los cursos algunos casos que se puedan resolver analíticamente. Estas cosas para mí es fundamental decirlas, digamos, saber que no te tenés que descargar nada, o sea, entras a una página, a ver, les voy a mostrar porque la verdad es que no tiene mucho sentido que lo esté diciendo así, si lo puedo mostrar. Ahí estoy abriendo el navegador. Ay, me faltó compartir pantalla. Acá. Bien, ven, yo acá abrí el navegador, puse Wolfram Integrals y acá me aparece calculadora de integrales. Entonces entro ahí. Calculadora de integrales online. ¿Ven? Esto, Wolfram, es un paquete de programas. Wolfram es un desarrollador de aplicaciones matemáticas, físicas y de economía también, un montón de cosas. Bueno, y en particular tiene. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, porque me pareció que la conexión estaba lenta, perdón. Bueno, entonces,
acá ponen, por ejemplo, supónganse la que resolvimos recién, x cuadrado, o no, x, perdón, x. Dan enter. Entonces el chabón hace unas cuentas. Fíjense, pequeño detalle. A ver si pongo x cuadrado. Ahí está. Le pongo x cuadrado porque si le pongo x me lo toma como la letra x y me da como una descripción de los lugares donde aparece la letra x. Entonces me decía rayos x y qué sé yo. Bueno. Nada, acá puse x cuadrado. Entonces, esto se ha perfeccionado tanto que ahora no solo te resuelve la integral, sino que te da un montón de cosas. Fíjense, te hace el dibujito, te dice que la figura geométrica es una parábola, te dice dónde están las raíces, te dice si vos haces la ecuación de la resolvente, que en este caso no tiene sentido, pero si le hicieras cuánto da el discriminante, te dice el dominio. Bueno, te dice un montón de cosas, te dice que es una función par, te da la derivada y acá te da la integral. Esta es la integral. Cuando uno no le pone límites a la integral, se llama integral indefinida y el resultado se le suele agregar una constante al resultado. Esto no... Repásenlo si quieren, yo no lo voy a repasar porque no vamos a ver integrales indefinidas por ahora. Pero bueno, esta es una herramienta muy, muy poderosa. Yo les recomiendo que la miren y la tengan presente para toda la vida de ingeniero, digamos. Bien. Yo usé Entonces, el programa matemática. ¿vos lo usaste? De matemática. Sí, es lo mismo. Es el mismo Sí. desarrollador. Y después nos hacía usar también el MATLAB. El MATLAB, sí. Sí, el MATLAB es un poco... Sí, pero es lo mismo. También se puede hacer cálculo simbólico. Puedes usar cualquiera. Yo uso Python, por ejemplo. El tema con Sí. el MATLAB es que además te da de toda la resolución, paso por paso. Entonces, por Eso ejemplo, no lo sabía. a los alumnos de secundaria, está bueno que uno les muestre para que verifiquen. Pero lo usan para En macheteos en las matemática pruebas. también, pues tienen que saber usar no sé cómo estará ahora la última versión, pero anteriormente en la 5, en la 6, tenías que vos aprenderte los comandos y te hacía todos los gráficos, todas las sombras, todo te lo hacía. Sí, sí, sí. Te hace ¿Eh? todo. Sí, sí, es una herramienta muy, muy poderosa. Denme un segundito que voy al baño. Si quieren ir 5 minutitos al baño, aprovechen. Bueno, entonces, básicamente, la idea que estábamos usando en una dimensión de calcular la integral como el área debajo de una curva, o si queremos olvidarnos de esa interpretación de área, por ejemplo, porque la función es negativa o porque la función es positiva y negativa. Usamos la interpretación como suma de Riemann. En dos variables se habla de integrales dobles. Y ahora nosotros vamos a tener, por ejemplo, funciones definidas en un abierto de R2 a R, ¿sí? Que típicamente las anotamos como f de x y. Sabemos que
son, por ejemplo, sábanas en el espacio. X, Y, Z. Y ahora, cuando nos preguntemos el área debajo de una porción del dominio, ahora no va a ser un área, sino que va a ser un volumen. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un intervalito acá, AB, y otro intervalito acá, CD, de manera que estoy tomando, por ejemplo, un rectángulo. En el dominio, acuérdense que el piso de la función es el dominio. Bien, entonces, este dibujo está bueno hacerlo por lo menos una vez bien. Entonces, el volumen que calculamos es todo este. Todo este volumen. Sí, como las funciones ahora son sábanas y las porciones del dominio ahora son áreas debajo de una sábana, es como si nos preguntáramos qué sombra hay proyectada en esa parte, ¿no? Suponiendo que la sombra se proyecta verticalmente. Porque uno también diría, si pones la luz de costado, la sombra se va de costado. No, bueno, verticalmente. La sombra verticalmente hacia abajo es el volumen que estamos calculando. Bueno, y estas regiones, nosotros vamos a usar mucho el nombre R. Estas regiones R se suelen representar de manera abreviada, así, AB por CD. Esta es la notación de producto cartesiano, ojo que no es producto vectorial ni nada por el estilo. El producto cartesiano es... Sí. A ver. Ah, no, porque no tenía, ya está, no dije nada. No podía ver la pantalla compartida, pero ahora ya la veo. Ah, bien, buenísimo. Bueno, les decía, esto es producto cartesiano, no es producto vectorial, lo voy a anotar para que no se olviden. De todas maneras, no tiene sentido, ¿no? O sea, esto no es un vector, un producto vectorial no tiene sentido. Producto cartesiano. El producto cartesiano significa todos los puntos que tienen la primera coordenada adentro de este intervalo y la segunda coordenada dentro de este intervalo. Por ejemplo, qué sé yo, podría ser el punto A, C, que es este punto de acá. O podría ser el punto A, D, que es este punto de acá. O podría ser B, C, que es este punto de acá. O B, D. O cualquiera que esté en el medio de ellos, por ejemplo, entre A y B, el punto medio entre A y B sería A más B sobre 2, ¿no? Ese es el punto medio. Sería un puntito, sería esta coordenada de acá. Y el punto medio entre estos dos sería C más D sobre 2. Bueno, el punto que tiene coordenadas A más B sobre 2 y C más D sobre 2 es un puntito que está justo en el medio de esta región. ¿Sí? Y así sucesivamente uno escribe todos los puntos de esta región con este producto cartesiano. Es una manera resumida de escribir eso. Entonces, una cosa fácil para empezar a... Por ahí la escritura es un poco engorrosa, pero
creo que conceptualmente es bastante claro. Yo podría tomar, por ejemplo, acá una superficie con X constante. Por ejemplo, podría tomar F, no sé, en X0, I. Supónganse que X0 es un punto que pertenece al intervalo AB. Este es un puntito que está por acá. Entonces, F evaluada en X0 y en Y como variable es una función de una variable. Y yo una función de una variable la puedo integrar. Así que una cosa que puedo hacer es decir, bueno, yo tomo esto, lo integro en Y e integro entre C y D. Acá estoy tratando de buscar un compromiso entre no ser tan detallista y ser eficiente en la exposición, así que si no se entiende algo avísenme, ¿sí? Es difícil, porque si dijera todo lo formal es largo, pero es fácil. Acá estoy tratando de ser eficiente y no tan formal. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y qué es esto? Bueno, por ejemplo, podría ser si X0 es, qué sé yo, este punto de acá, lo que estoy calculando, ¿no? Uno puede imaginar que hay una especie de plano que pasa por ahí. Como estoy integrando en Y, estoy sumando en toda la coordenada Y, que es en esta dirección. Lo que estoy calculando básicamente es una porción de área de este volumen. Este dibujo es muy difícil. Que es esta de acá. ¿Sí? El volumen, voy a ver si puedo remarcar un poquito este rectángulo. Más o menos. Este es el volumen. Un poco torcido. Ah, perdón. Este X0 yo lo puse por acá. X0 está cerca de este borde A, pero no es ese borde A, ¿sí? Yo estoy calculando eso. Entonces, nada, si quiero todo este volumen, lo que hago es, bueno, en vez de tomar un X0 fijo, tomo un punto, quedó la línea punteada. Tomo un punto J que va variando y sumo sobre XJ para XJ perteneciente a AB. Esto es una escritura, no se vuelvan locos con esto, ¿sí? Es una manera informal de decirle a la sumatoria qué es lo que tiene que sumar. Fíjense, calculo esta integral, me calcula la sección, el área que está en azul.
Yo la había llamado x0, ahora le voy a llamar xj. ¿Sí? Esto azul es xj. Y esta sumatoria dice, bueno, sumá para todos los xj que están entre A y B. O sea, agarraste esa feta, bueno, agarrá la que sigue, la que sigue, la que sigue, y para el otro lado también. Sumá todas esas áreas, y eso te va a dar todo el volumen. Exactamente del mismo modo, uno puede decir, bueno, vos ahí tomaste valores de x fijo e integraste en y. Podés hacer al revés. Podés tomar valores de y fijos, le voy a llamar y sub k para no usar j otra vez, y sumar en x, integrar entre a y b, y ahora sumar los i sub k, donde i sub k pertenece al intervalo CD. Esto, si quieren, es el área azul, y esto va a ser un área verde, que no voy a hacer el dibujo con detalle, simplemente lo voy a mostrar acá porque conceptualmente es bastante intuitivo, me parece. Sí, ahora es lo mismo, pero sobre el eje Y. Tomo un valor de Y fijo, integro en X, fíjense que en esta trayectoria, bueno, esta recta supuestamente es paralela al eje X, así que yo estoy integrando a lo largo de X, y después sumo todas las fetas dentro de la región R, sumo todas las fetas, y eso me da todo ese volumen. Entonces, esto que está acá es, en general, se escribe así, ¿no? O sea, haciendo un montón de pasos formales, se puede ver que esto, con un montón de hipótesis dadas, se puede escribir así. Integral entre A y B, e integral entre C y D, de f de xy, de y de x. Y este de acá lo mismo, pero al revés. CD AB de f de xy, de x, de y. En general, cuando la región es para regiones muy simples, los dos resultados son lo mismo, ¿no? Acá se ve que si yo calculo, tengo una sábana acá y calculo el área que hay proyectado abajo, el volumen, perdón, que hay proyectado abajo de una región rectangular. Bueno, da lo mismo, porque sumás fetas así o sumás fetas así, te va a dar exactamente lo mismo. Así que en regiones muy simples, en general, se va a dar esto, que AB, CD, DF de X, Y, DI, DX es igual a CD, AB, F de X, Y, de X, de Y. Fíjense una cosa, el orden es importante. La primera integral corresponde a este primer diferencial. Acá C y D están en el segundo lugar, entonces D está acá.
Sí, es como si lo viéramos de afuera hacia adentro. O sea, si la integral de afuera corresponde ahí, la diferencial de afuera va a estar más lejos, quiero decir, ¿no? Como Sí, para hacer una regla mnemotécnica de cómo resolverlo. sí, algunos lo que hacen es, en realidad se escribe mucho así, yo no, por alguna razón no, nunca lo hago, no me convence, ni siquiera cuando estudiaba lo hacía. Es escribir esto, lo voy a escribir abajo para no ensuciar lo que ya escribí. Este de acá, se suele escribir así. Así entienden cómo se lee. AB, paréntesis, integral CD, df de xy, di, paréntesis de x. ¿Se entiende? Sí, así es como lo veo de eso que yo decía, de afuera hacia adentro. Es como si lo Perfecto. hubiese visto así. Sí, sí, por eso es que el orden es así. Y la otra sería CD, paréntesis, AB, f de xy, de x, de y afuera. ¿En qué casos puede darse que no se cumpla esto? ¿En qué tipo de superficie? O funciones. Bueno, acá esto es un rectángulo, así que en general cuando vos tengas rectángulos esto va a andar bien. El problema, vamos a ver después unos ejemplos donde, por ejemplo, si en vez de tener un rectángulo tenés un triángulo, eh, uno de estos límites no van a ser dos constantes, sino que van a depender de x. Y cuando te aparece acá, en vez de b, una función de x, bueno, tenés que tener cuidado con el orden de integración. Ahora vamos a ver en un ratito eso. Bueno, y todo esto en general, de manera resumida, se escribe así. Integral sobre la región R de f de xy por diferencial de área. Diferencial de área porque es lo que en general escribimos así, de x por dy. Si ustedes se acuerdan lo que les decía antes, acá cuando hablaba de los diferenciales, bueno, acá es lo mismo, solamente que acá vas a tener diferenciales en x y acá vas a tener diferenciales en y. De manera que un pedacito chiquitito de esta región es un diferencial de área que es igual a dx por dy. Ok. Bueno, hagamos un ejemplo. Hagamos este ejemplo. Hagamos, ¿qué dice? Integral de x cuadrado más y cuadrado, diferencial de área en R, donde R es la región menos 1, 1 por 1, 0. Entonces, gráficamente, acá realmente no tiene
en mucho sentido no hacer un gráfico, así que vamos a hacer un gráfico. Cerremos el Wolfram. GeoGebra 3D Online. Se toma su tiempo. Entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado. Esa era la función. Que es esta de acá. Entonces, la región era x en -1, 1 y en 1, 0. Voy a poner unos planos como guía, no quiere decir que haya planos, ¿sí? Voy a poner un plano x igual a 1, un plano x igual a -1, un plano en y igual a 0 y un plano en y igual a 1. Eso encierra esta región. Este rectángulo es la región en la que queremos integrar. Entonces, el resultado de la integral va a ser el área, el volumen, perdón, que está debajo de esta figura geométrica. O sea, es como todo este volumen que está acá abajo encerrado en este rectángulo. ¿Se entiende? Sí. Llevémonos el... No me quedan claros los límites de las integrales. Ahí a eso vamos. Eso. ¿Gráficamente lo entendiste, por lo menos? No, por eso ahí no lo pude ver. Ok, ahora me llevo este dibujo para el tablero y le agregamos cosas, así se entiende. Ahí está. Este es el dibujo que teníamos recién. Esta región es... Por ahí me conviene hacer un dibujito desagregado acá. Si yo tengo el plano XY, que acá sería el plano del piso, este es X, este es Y, y este es F de XY. Esta región sería X entre -1 y 1. Tiene un poquito el eje. Esto es -1, esto es 1. E Y entre 1 y 0. Acá lo escribí al revés, ¿no? Igual es lo mismo, entre 1 y 0, 0 y 1. Entre 0 y 1 sería entre acá y acá. Me va a dar todo este rectangulito. Toda esta región. Si yo la dibujo acá, eso me da 1 en X, -1 en X, 1 en Y, 0 en Y. Bueno, es todo este rectangulito que hay acá. ¿No? Esto es lo mismo. Entonces, el volumen que yo voy a obtener, ¿se entendió ahora la región? Sí. Perfecto. Entonces, el volumen que yo voy a tener que calcular ahora va a ser todo el área que está debajo de esta copa, ¿sí?
debajo de la superficie. Hacer todo este volumen que está acá. El dibujo es medio fulero, pero si quieren piensen la copa o lo que sea, y debajo, acá yo pongo algo y calculo el área de espacio, el volumen de espacio que queda ahí entre esa copa y el área esa que estoy poniendo. El área es esto negro, el piso. Entonces, todo eso es el volumen que voy a calcular. Entonces, bueno, acá como la región es rectangular y no hay ninguna, bueno, después vamos, pasa que esto que quiero decir se va a entender después. No hay problema con permutar el orden de integración, ¿sí? Porque el área es rectangular. Yo voy a poder escribir esto. Profesor, Sí. eso es lo que no me queda claro. ¿Cómo es rectangular si la parte de abajo está definida por la forma de la función? No, en el dominio digo, esto. Ah, el Esto es dominio sí, rectangular. sí. Esto. El dominio sí, pero el volumen que nosotros nos va a dar la integral, ¿cuál va a ser? No, eso es una cosa toda deformada, no tenés ni idea. No. Claro, no es el dominio proyectado hacia arriba. No. Ok. O sea, es como que el rectángulo ese del dominio, si acá fíjate que en un caso como el que había mostrado antes, más o menos era eso, ¿no? Sí. Como que vos vas apilando un rectángulo uno arriba del otro y cuando empezás a llegar a la sábana, que es la función, ya se empieza a deformar el área que estás integrando. Pero acá ya de entrada, como la función eh, justo empieza en cero, ya no se te empieza a deformar enseguida. Es como que si vos la ves de perfil, si vos mirás, por ejemplo, este eje y este eje, y Z o I, F de X, Y, o sea, estás mirando este eje y este eje, lo que ves es una cosa así. Ves la superficie Sí. original y la región, ponele que acá está el 1, estás calculando todo el volumen que está acá abajo. Ah, el que está abajo de la función, no el que está contenido por la función. Exacto, el que está abajo de la función. Ok. Bien. ¿Se entiende? ¿Todos se entienden bien esto? Acá del otro lado también hay función, pero yo no estoy calculando el área, porque el área en I va de 0 a 1, estoy de acá hasta acá, ¿sí? Si yo mirara, por eso es un poco útil, si yo miro ahora un corte en X y F de XY, esto es X y esto es F de XY. Fíjense que esta copa es simétrica, así que vos mirás, te pones a mirar desde acá para allá y ves lo mismo que si mirás de acá para allá, ¿no? Entonces, podría decirle el paraboloide, no sé por qué le digo la copa, no me importa. Y esto, en X, la región iba de 1 a -1, así que acá sí estás integrando estos pedazos. ¿Se ve?
¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, ahora entonces hago la integral, por ejemplo, integro entre -1 y 1 la coordenada x, entre 0 y 1 la coordenada y la función es x cuadrado más y cuadrado. Sí, es bien fácil. Entonces, todo esto que yo les mostré antes, esto, que acá decíamos, tomábamos un x constante y qué sé yo, justifica un poquito, por lo menos, la metodología con la que voy a resolver ahora la integral. Cuando yo integre en x, ¿sí? Primero voy a resolver este paréntesis que está acá. Cuando yo integre en x, todo lo que tenga y lo voy a considerar como constante. Porque realmente es así, yo estoy haciendo una suma sobre, al resolver este primer paso, una suma sobre elementos que están en x, que están variando en x, así que y es constante. De manera que la primitiva que voy a buscar acá es una primitiva de x al cuadrado más una constante, ¿no? Así que voy a escribir la primitiva de x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3, más, si esto es una constante, bueno, la escribo, y la integral de una constante te da x por la constante, ¿sí? Así que acá me queda un x, porque cuando yo derivo esto con respecto a x, recupero y cuadrado, ¿sí? Y esto va evaluado en los límites de integración, -1, si quieren, como acá tenemos dos variables, no está de más aclarar acá, entre x igual -1 y entre x igual 1, ¿sí? Y el resto de la cuenta lo escribo acá porque lo tengo pendiente, ¿sí? Entre 0 y 1, diferencial de y. Entonces, voy a tener que calcular integral entre 0 y 1, diferencial de y, de lo que me dé esto que está acá. Fíjense que después de integrar en x, x va a desaparecer, me va a quedar solo y. Entonces, esto me va a quedar, fíjense acá, esto es 1/3 menos 1/3, o sea, más, si quieren, hago un pasito así. -1 al cubo es -1, ¿sí? Así que lo dejo como -1, más y cuadrado por 1 menos y cuadrado por -1. Esto lo escribí así un poco expandido, se puede escribir un poquito más sintético para que no ocupe tanto espacio, pero bueno, como son las primeras veces, lo quiero hacer con un poquito de detalle. Entonces acá me quedó 1/3 más 1/3, 2/3, y acá tengo un y cuadrado, menos con menos, más, otro y cuadrado, así que me queda más 2y cuadrado. ¿Sí? Integrado en y. Bueno, y ahora esto es de análisis 1, es lo de siempre. Es 2/3, acuérdense, yo creo que más abajo, sí, bueno, acá es como que estoy usando algunas propiedades que todavía no enuncié, pero son las mismas de siempre. La integral de la suma es la suma de las integrales, ¿sí? De hecho, acá la usé también. No, acá ya la usé.
Entonces, integral de 2/3 es 2/3 por i, con i evaluado entre 0 y 1, más 2 veces integral de i cuadrado, que es i al cubo sobre 3, entre i igual a 0 e i igual a 1. Entonces, esto me da 2/3 por i vale 1 arriba menos 0 más, acá este 3 lo voy a escribir acá abajo, o sea, voy a poner 2/3 por i al cubo evaluado en 1, o sea, 1 al cubo sobre 3, 1/3, menos, no, perdón, 1. No, 1/3, ¿está bien? Sí, está bien. El 3 lo escribí afuera, así que no lo pongo acá adentro, ¿sí? Este 3 lo escribí acá. Total es como factor común, ¿sí? O sea, no afecta. Lo escribí acá. Entonces acá tengo 1 al cubo, que es 1, menos 0 al cubo, que es 0. Entonces esto me queda 2/3 más 2/3, 4/3. Ejercicio. Verificar que la integral de x cuadrado más y cuadrado hecha al revés de y de x, y va entre 0 y 1 y x va entre menos 1 y 1, da el mismo resultado, 4/3. ¿Sí? En este caso, permutar el orden de integración no cambia el resultado. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, solo que no terminé de copiar, si puede achicar un poquito la imagen. Ah, sí.